voy a grabar la clase, ahí arrancamos a grabar, bien. Entonces, bueno, como les decía, nosotros tuvimos una primera clase hace unas semanas, a donde hicimos un resumen de la parte general de las primeras clases, ¿sí? Hablamos bien del concepto de posesión, hablamos del concepto de dominio, cómo constituir el derecho real de dominio, y después se publicaron otras clases que tienen que ver con el boleto de compra-venta, restricciones al dominio y un régimen especial que es el régimen de la vivienda. Pero la verdad que yo me quería detener hoy en si ustedes tienen dudas al respecto del material que han venido leyendo, les quedaron algunas cuestiones sin cerrar, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Algo que quieran plantear? Es que fue semana de finales y la verdad que... Sí, ya lo sé, pero bueno, este año han cambiado todas las mesas y no nos queda otra que seguir con los finales y con la cursada para adelante, porque no podemos suspender todo, sino la cursada termina a finales de enero. Así que... te escucho y después leo. ¿Cómo? Te escucho y después lo leo. Sí, así que bueno, o sea que nadie ha leído ninguna de las clases. Porque sí. mi intención no es ponerme a desarrollar los temas, mi intención en la clase de hoy, si bien vamos a hacer un resumen, es precisamente evacuar dudas, seguir llevando estos cuestionamientos que ustedes tengan. Sí, las clases al menos están Les pido a leídas. aquel que no esté hablando que apaguen los micrófonos, chicos, porque se escuchan muchos ruidos de fondo. Cuando quieran hablar, hablen el micrófono y hablan, no hay ningún problema, pero mientras tanto manténganlo apagado, ¿sí? Ahí hay un perro ladrando, lo escuchamos todos. Sí, las clases están leídas, está como bastante claro el material, igual la clase 6 donde está el video de por ahí que con la modificación del código con respecto a lo que era bien de familia y ahora es vivienda, estaba claro el video explicativo, y coincide bien con el material y con los artículos que hay agregado ahí, me parece que están bastante interesantes los artículos, son bien explicativos. O sea que ustedes tienen bien claros los temas, no hay ninguna duda, mañana los parciales cuando los corrija van a ser una maravilla. Vamos a ver qué sale. Hay que releerlos, pero por el momento... Bueno, sí, por supuesto. ¿Alguien más tiene...? Ahí veo a alguien que levanta la mano, ¿Andrea? Sí. Decime, Andrea. Ahora sí. No, ¿sabes qué? Me llamó, yo estuve en la primera clase, la cual no tuve, la verdad que estuvo buenísima, me encantó. Pero después me gustó mucho el práctico concepto del derecho real y el personal. Ese práctico me costó en las preguntas estas cotidianas, que era de la bicicleta, si se la había regalado la abuela, por ejemplo, era una. ¿Qué derecho tenía el niño sobre esa bicicleta? Sí. Una de esas era eso. Y ¿sabes qué? Lo hice 2 veces porque pensé que lo había tenido en claro, pero después con esas preguntas tuve muchas dudas. Si las preguntas serán rebuscadas. Las formas... Y el personal, que uno lo ve y lo lee y lo interpretás, pero después cuando tenés que llevar a esas preguntas diarias, me costó mucho de diluir entre qué era uno y qué era el otro. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Yo se los avisé en la clase anterior, les dije que les iba a costar, se los avisé. Sí. Ahora lo charlamos. Creo que con el cuestionario quedaron aclaradas cuándo es personal y cuándo pasa a ser real. O sea, una cosa es poner el teléfono y después es, una vez que lo tengo, hacer uso de ese mismo y ahí ya es real. Una cosa es comprarlo y otra cosa es hacer uso de lo que compré. Ahí está la diferencia. Creo que con el porque eso lo veíamos en la clase pasada, el hecho de que prácticamente casi todas las relaciones reales o derechos reales nacen en virtud de una obligación personal. Entonces yo tengo primero una compra de un celular, una compra de un inmueble, una compra de un automotor, eso implica una relación personal entre quien vende y quien compra. Una vez que se finaliza esa relación, que cada parte cumple con su obligación, que yo entrego el precio a cambio de que me entreguen la cosa, es decir, que se produce la tradición de la cosa, ahí nace el derecho real. Y ahí puedo hablar de un derecho real mío, directo y relación directa e inmediata con la cosa.
que no implica que no existan todavía relaciones personales, porque nosotros sabemos, por ejemplo, lo han estudiado en contratos, lo que es la obligación de indemnizar por los vicios redivitorios. Imagínense que yo compro un inmueble que supuestamente está en buenas condiciones y al mes de que estoy viviendo empieza a aparecer humedad, me doy cuenta que se me cae el techo, que tengo bicho taladro, entonces ahí sí, la obligación del vendedor todavía está vigente. En esta relación personal, si bien finalizó porque cada uno cumplió las obligaciones a su cargo, el vendedor todavía tiene cierta responsabilidad frente a la aparición, por ejemplo, de estos vicios, ¿sí? Que eso no implica que yo ya tenga la relación directa e inmediata con la cosa. Pero por eso hacemos tanto hincapié, es necesario diferenciarlos, ¿sí? Diferenciar, pero están íntimamente relacionadas, porque el derecho real nace como consecuencia de una relación personal. Entonces hay que ver esto, por eso y molestamos tanto con el tema, porque después es lo que nos va a servir o la consecuencia para resolver el tema en materia de derechos reales, y uno de los puntos es el tema del boleto de compraventa. El boleto de compraventa inmobiliario, ¿en qué estadio nos encontramos? No es derecho real, es un derecho personal, pero si yo además del boleto de compraventa tengo la posesión, tengo un plus que un derecho personal solo, tengo algo más, pero todavía no es un derecho real. Entonces vemos que ahí, que es precisamente donde ustedes se van a desempeñar profesionalmente, es a donde tenemos el agujero negro, si se quiere, o el tema de estamos en presencia de un derecho real o estamos en presencia de un derecho personal. Por eso siempre hacemos tanto hincapié en la materia en saber y comprender diferenciarlos. Después vamos a ver que hay muchos derechos personales que se asimilan a derechos reales, y uno de los casos paradigmáticos es la locación con el usufructo. ¿Sí? Si yo tengo un usufructo de vivienda, oneroso, porque debo pagar un canon en forma anual o en forma mensual, es casi lo mismo que un contrato de locación, ¿o no? Pero ¿a dónde van a estar las diferencias entre una locación de vivienda y un usufructo de una vivienda? En las garantías que tienen uno y otro. El usufructo es un derecho real, como derecho real es absoluto, como derecho real goza de acciones reales, ¿sí? En cambio, la locación, bueno, la diferencia también está dada porque el usufructo no se transmite a los herederos, sabemos que la locación sí. La locación es un derecho personal, y como derecho personal no va a tener la garantía que tiene un derecho real, ¿sí? Sabemos que la ley reconoce el hecho de que, por ejemplo, el nuevo adquirente de un inmueble debe garantizar, debe conservar y debe respetar el derecho, la locación y demás, pero no con las garantías que tiene, por ejemplo, el usufructo. Entonces, el hecho de que estemos en presencia de un derecho o del otro, hace una diferencia abismal, precisamente por las características de uno y otro. ¿Qué sucede con las acciones, con la prescripción? ¿Qué sucede con el paso del tiempo en el derecho personal? ¿Qué sucede con el paso del tiempo en el derecho real? Sabemos que el objetivo es distinto, es otro. Entonces, hay que diferenciarlos bien. Yo les dije, la tarea precisamente estaba dada en eso, la complicación estaba dada en que a dónde pongo el hincapié. Yo puedo decir, bueno, compro un teléfono celular, y sí, bueno, si lo compré tengo el derecho real de dominio, me pueden decir, entonces tengo una relación real. Bueno, pero estábamos haciendo hincapié en la compra. La compra es una relación personal, ¿sí? El caso del nene con la abuela es el más complicado, porque nosotros sabemos que, en principio, una persona menor de edad es incapaz, y como persona incapaz no puede celebrar actos jurídicos válidos. Pero es un acto de título gratuito. Sabemos que a título gratuito, que es un regalo, es una donación, la cosa también es distinta. Bien, los menores pueden adquirir bienes a título gratuito, por supuesto que deben ejercer la administración de los mismos sus representantes, y la aceptación, por ejemplo, de una donación, la deben hacer sus representantes. Eso es cuando estamos hablando de cosas registrables, a donde la cosa es distinta. Ahora, cuando estamos hablando de cosas muebles que no son registrables, como una bicicleta, como la PlayStation, que no por eso dejan de tener valor, porque tienen un valor económico importante, pero se maneja distinto desde ya alguien levantó la mano, ya estoy como, se maneja distinto desde este punto de vista. Nosotros siempre tenemos en la cabeza el inmueble, y pensamos que todo tiene que ser con la formalidad del inmueble. Y no, las cosas muebles, sabemos que ahí sí la posesión vale título. Entonces, es distinto. Ahora, ¿podemos presumir que es poseedor un menor de edad que no tiene capacidad? Sabemos que la capacidad para los actos lícitos se adquiere a partir de los 13 años.
Bien, pero cuando hablamos cuando hablamos de personas incapaces, hablamos del supuesto de yuxtaposición local, se lo llama. Es decir, como no puedo manifestar el animus porque soy incapaz, entonces válidamente este animus no podría manifestarlo, hablamos del supuesto de que la cosa se encuentra al lado mío, pero sin yo poder manifestar válidamente ese animus. ¿Sí? El caso de un bebé que le ponen un chupete. El bebé le encanta el chupete, ahora puede manifestar su animus domini frente a ese chupete. Y no, porque no. Entonces hablamos de que la cosa está localmente en el mismo lugar que el sujeto, ¿sí? Pero el sujeto no puede manifestar este ánimo, porque es incapaz. Pero eso no quita que se comporte como un poseedor. Cuando la abuela se la regala, es el nene el que es el titular de la bicicleta y no se la presta al hermano. Y uno válidamente lo permite porque la bicicleta es de él, aunque él la adquirió a título gratuito. Va a ser distinto, por supuesto, si la abuela le dona una casa, obviamente. Ahí el representante va a tener que intervenir, va a tener que aceptar, el inmueble va a poder estar a nombre del menor, pero no va a tener la administración del mismo, hasta que adquiera la mayoría de edad. Bien. Magalí, vos estabas levantando la mano. Tenés el micrófono apagado. Habilitalo, si te escuchamos. Sí, yo tenía duda con la pregunta 10. Cuando dice Juan efectúa, ahí le leo, Juan efectúa la compra de un inmueble. Yo interpreto la relación real como la relación que tiene Juan con el inmueble. ¿Por qué es una relación personal? Porque efectúa una compra, eso es lo que te está diciendo ahí. Juan está efectuando una compra de una cosa, cualquiera. Eso es una relación personal. Ahora, si yo te digo, Juan empezó a construir una nueva habitación en la casa que compró, ahí sí estoy haciendo alusión a la relación que tiene Juan con la cosa. Pero si yo estoy haciendo alusión, es lo mismo del ejemplo que hablábamos recién del celular, si yo estoy haciendo alusión a la compra, estoy haciendo alusión a la relación personal que tiene lugar previo para que yo pueda adquirir el derecho real. ¿Ah? O sea, lo han comprendido el tema. Yo les dije, el cuestionario era la forma como lo redactaba de esta forma, porque si yo te pongo tranquilamente, me compro una casa, sí, yo puedo tomarlo como una relación real, es el nacimiento, pero yo te estoy preguntando por lo que hiciste previo, ¿cómo compraste esta casa? Bueno, un montón de trámites previos hasta que a vos te dieron la llave y pudieras entrar. ¿Ah? Entonces hacemos alusión a eso, y ahí sí estamos en materia de relaciones personales. ¿Está claro? Sí, y en el caso de la pregunta 12, que decía, todos los meses le paso la cuota alimentaria a mis hijos. ¿Por qué es una relación personal? Porque cuando yo tengo, si bien sabemos muy bien que el derecho de familia no es derecho de las obligaciones, no es derecho personal, sino que es un derecho extrapatrimonial que emerge de las relaciones de familia, pasar una cuota de alimentos implica tener un arreglo previo con la madre de mis hijos, con el padre, en mi caso, el padre de mis hijos, tener un acuerdo previo. Ese acuerdo previo que yo celebro en la audiencia, o celebro extrajudicialmente con mi marido, con mi ex marido, si se quiere, es una relación personal. ¿Sí? Porque me puse de acuerdo en una declaración de voluntad común. ¿Cuál es? Vos estás obligado a pagar alimentos, fijamos determinado monto. Me lo tenés que pagar mensualmente. Entonces pasa a ser una obligación personal cuando yo acuerdo el monto. La obligación de pasar alimentos en virtud de la patria potestad, la autoridad parental, como le decimos hoy en día, es extrapatrimonial. ¿Sí? Porque emerge de las relaciones de familia. Pero cuando yo hago un acuerdo y le pongo un monto, tengo una obligación que cumplir. Obligación de pasar alimentos mensualmente tal monto. ¿Bien? Entonces ahí sí pasa a ser una obligación personal, porque realicé un acuerdo. ¿Bien? ¿Sí? Ahí por supuesto no había conflicto con que no era una obligación real, obviamente, el hecho de pasar alimentos. Eso está claro. ¿Está? ¿Alguna otra? En el caso de la compra de un inmueble, por ejemplo, Sí. Que bueno, bien dijiste que es una relación personal. Ahora yo pregunto, una vez que esa propiedad se inscribe en el registro de la propiedad, ¿no pasa a ser ya un derecho real? No. ¿Qué dijimos para adquirir los derechos reales? ¿Qué dos requisitos se tienen que cumplir? ¿Recuerdan? Esto se lo vimos la clase pasada con detenimiento. Título y la posesión. Título, bien, título suficiente, ¿y qué más? Concesión. Y el modo. Y el modo, que tiene que ver con la tradición de la posesión. La inscripción en materia de
inmuebles es declarativa del derecho, no hace a la constitución del derecho. ¿Está? Yo debo tener, por supuesto, bueno, en la compraventa de inmuebles, la legislación me impone una formalidad. Sabemos que la formalidad es la escritura pública, ¿bien? Por eso los problemas con el boleto que ahora nos vamos a meter, pero en principio me impone una formalidad que es la celebración de una escritura pública, es decir, volcar esta relación personal en un instrumento público que es la escritura. Con la escritura a mí me tienen que entregar la posesión, hacerme la tradición de la posesión de la cosa. Ahí yo tengo el dominio, el derecho real de dominio válidamente adquirido, incorporado a mi patrimonio. Otro requisito que me establece la ley es la inscripción, pero la inscripción no hace a la Constitución en mi cabeza del derecho real, hace a la oponibilidad frente a terceros. Bien, pero mi derecho real existe desde el momento que se firma la escritura y me entregan, me realizan la tradición de la cosa. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede, que no sé si se los dije en la clase pasada, porque, digamos, ustedes después van a tener una materia específica que es derecho registral, ahí lo van a ver con detenimiento, pero esto es importante a nuestra materia, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el registro de la propiedad automotor. El registro de la propiedad automotor sí es constitutivo del derecho. Hasta que yo no inscribo el título, es decir, el formulario 08 no está inscrito en el registro, digamos, la ley no me considera titular de dominio de ese automotor. Por más que ya lo use, por más que lo tenga asegurado, por más que se haya hecho la denuncia de venta, por más que sí, el seguro esté a mi nombre, no interesa. Pero la ley todavía a mí no me considera titular de dominio, porque el registro es constitutivo. En cambio, en materia de inmuebles, el registro es declarativo. Yo soy titular de dominio desde cumplir los dos requisitos, título suficiente y modo suficiente. Y después se inscribe, por supuesto, porque existe la obligación legal de hacerlo, pero no hace a la constitución del derecho real en mi cabeza. ¿Bien? ¿Esta diferencia? Bien, pero recuerden, el derecho real se adquiere por título y modo. Si me falta alguno de los dos, no tengo el derecho real válidamente adquirido. Que eso no quita que me pueda tener ciertos derechos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, mucha gente compra el inmueble sabiendo que el inmueble está ocupado por alguien que no es el titular de dominio. Y no en virtud de una relación personal, porque puede ser que esté en virtud de un contrato de locación, que por supuesto la ley me exige que lo debo respetar, o hay un usufructo, también lo debo respetar, no esos casos. Sino casos en que te compre un inmueble que sé que está usurpado. ¿Bien? Yo lo compro y a veces, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo compro a menor valor, el titular de dominio me lo vende a menor valor, mira, yo te lo vendo un poco menos, pero vos te encargas de desalojarlo. ¿Bien? Ahora, ¿en virtud de qué este adquirente va a poder desalojar? En virtud de que, digamos, en principio, esta persona que adquiere, sin que le entreguen, le hagan la tradición de la cosa, ¿es titular de dominio? No. No. Para nuestra ley todavía no es titular de dominio, porque no se le hizo la tradición de la cosa. Ahora, junto con la celebración de la escritura y la persona que transmite este derecho por lo menos en papeles, como es que hoy lo tiene, y con la inscripción registral, se transmiten también las acciones reales. Entonces, este nuevo adquirente va a poder iniciar una acción reivindicatoria, basado en la posesión que perdió el anterior titular de dominio que le vendió. Y entonces va a poder iniciar una acción reivindicatoria frente al usurpador. Ahora, ¿esta acción puede prosperar? Sí, puede prosperar, o puede ser que no prospere, porque puede ser que quien está poseyendo, quien usurpó y quien está poseyendo, se crea que tiene un mejor derecho y alegue, por ejemplo, una usucapión. Dice, no, yo estoy poseyendo acá hace más de 20 años. Entonces, por más que vos tengas título, yo tengo derecho a esto también. Y habrá que ver en el proceso judicial cómo se resuelve la cuestión. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a adquirir un inmueble, o ustedes al ofrecerlo, uno tiene que ser diligente desde ese punto de vista, saber quién está, o hace cuánto que está. Si entró hace un año, bueno, habrá que comerse un proceso judicial, pero lo vamos a poder desalojar. Ahora, si hace mucho tiempo más que está, bueno, a ver, y si tiene un título que en realidad tiene algún vicio, pero tiene un título, entonces, bueno, hay que ver bien esta persona que está ahí metida ahí adentro, en qué carácter está metida ahí adentro, o cómo entró, ¿sí? La mayoría de las veces vamos a ver que son personas que entran, son poseedores de mala fe y viciosos, ¿sí? No vieron a nadie, rompieron el candado y se metieron adentro, en la mayoría de los casos. Pero hay otros supuestos en que nos podemos encontrar con que no, ¿sí?
¿Qué otro supuesto nosotros ya estudiamos y no sería el caso? De una persona que está ahí con algún derecho. ¿Qué les parece? A ver si razonamos un poco. Otro instituto que nosotros ya estudiamos también, y que puede ser que haya una persona que tenga un título, y sin embargo hay algo ahí que pasó que por algo no pudo adquirir el dominio. Boleto. El boleto, a ver, acá me dicen acá en el chat, el boleto. Usufructo no, ya es un derecho real constituido, entonces es un derecho real. El boleto, en el boleto, yo no tengo ningún derecho todavía. Con el boleto no es un título suficiente para transferir el dominio. ¿Sí? Cuidado con eso. Puede ser que esté poseyendo con boleto, bien, y sea un poseedor de buena fe. Que bueno, podría ser el caso este en el que estamos, en el cual esta persona está poseyendo y es un poseedor de buena fe, y tiene un boleto, pero hay que tener cuidado con ese boleto. Ese boleto, verdaderamente, ¿fue realizado por el titular registral? ¿O fue una sesión de boleto de que viene de no sé dónde? Entonces hay que tener cuidado. Puede ser que yo esté ahí y me considere de buena fe, porque entré a poseer en virtud de un pseudo título, porque no es un título, el boleto lo sabemos, pero no entré en forma viciosa, ¿sí? Entré a poseer en forma de buena fe y no viciosa, pero ese boleto hay que ver qué tipo de boleto, quién efectivamente quién lo realizó, si tengo por ahí fue un titular registral anterior, que puede ser, hay casos en que hay un titular registral que vende por boleto, nunca se escritura, este boleto a su vez se cede, pero después por otro lado se vende y se realiza la escritura. Entonces cuando tenemos el poseedor por boleto y tenemos quien escrituró, ahí va a ver que ahí tenemos uno de los primeros problemas que se generan con este tema del boleto de compraventa. ¿Sí? Habrá que ver precisamente esto. Y si ustedes vieron los artículos que yo les presenté, después les puse, después lo leen con detenimiento, hay varias teorías al respecto. Porque tenemos una tesis amplia que nos dice que el boleto verdaderamente sirve para constituir el derecho real, no es necesaria la escritura. Es una tesis igual amplia en cuanto a cómo interpreta el artículo, pero minoritaria en cuanto a quienes la sustentan, porque no dice eso el código. El código dice específicamente que para la transmisión o la transferencia de derechos reales sobre inmuebles debe realizarse la escritura pública. Si no se realiza la escritura pública, no es que el acto sea nulo, porque el boleto no es nulo, el boleto es válido, plenamente válido, pero no vale como un título suficiente a los fines de constituir el derecho real. Es un instrumento válido el boleto como la forma en la que plasmamos esta obligación personal en la cual el titular de la cosa me entregó la cosa, o se obliga a entregarme la cosa y yo me obligo a entregar el precio. ¿Sí? ¿Qué sucede? La compraventa, o sea, el boleto de compraventa surgió, no lo creó la ley, sino que surgió por el comercio inmobiliario. ¿Y por qué en realidad surgió? Porque precisamente previo, por el tema de la seguridad jurídica que se tiene respecto de los inmuebles, y el tema de la escritura, el tema de la inscripción, previo a poder escriturar, es necesario realizar toda una serie de trámites que están a cargo del escribano. Hay que pedir certificados, a realizar la célula catastral, un montón de cuestiones que llevan tiempo. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo me aseguro yo como comprador que la cosa efectivamente va a ser para mí? Bueno, puedo hacer una reserva, pero está bien, esa reserva entrego un poco de dinero, pero si después ya pautamos cuándo vamos a escriturar, yo entrego un poco más de dinero todavía, y puede ser que me entreguen la posesión, o puede ser que no. Y ahí viene la firma del boleto, ¿sí? Cuando específicamente se plasman las condiciones de la venta. Condiciones de la venta que todavía no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el escribano tiene que cumplir con estos requisitos, ¿sí? Que le llevan tiempo. Entonces nosotros debemos plasmar qué es lo que acordamos. Y ahí está el boleto. Es una promesa de escriturar, ¿sí? Es una promesa de escriturar y estamos ambos obligados, pero es una obligación personal en la que el comprador se obliga a entregar el precio y el vendedor se obliga a entregar la cosa, y que ambos quedamos de acuerdo en hacerlo el día determinado de la escritura, para formalizar la adquisición del derecho real. Bien, como derecho personal es plenamente válido. Entonces muchos siempre dicen, el boleto es un título nulo porque no es escritura. No,
el boleto es plenamente válido como obligación personal, no sirve para constituir el derecho real, pero como derecho personal es plenamente válido, siempre y cuando no tenga un vicio, por supuesto, pero si no tiene un vicio como acto jurídico, que alguno sea incapaz, que la cosa esté mal designada, lo que fuera, es un título plenamente válido, pero es una obligación personal, obligación de escriturar y obligación de entregar la cosa o no, porque muchas veces con el boleto se entrega la cosa, y ahí tenemos más problema todavía, con este poseedor con boleto, frente a la falta de escrituración. Si se sigue el camino contractual normal y se escritura, bárbaro, no pasó nada, ¿sí? Escrituramos, yo ya adquirí el derecho real, me entregan la posesión. Ahora, ¿qué sucede cuando con la firma del boleto a mí me entregan la posesión y yo ya tengo la casa? Entonces ya nos dormimos, ¿viste? Ya, bueno, si no se puede escriturar, si esto, ¿qué pasa? Bueno, justo se muere el vendedor y van a iniciar la sucesión y todavía no inician la sucesión y bueno, tenemos todo un tema, cuestiones que pueden suceder. Entonces pueden pasar muchísimo tiempo, puede pasar años sin que esa escrituración se lleve a cabo. Bien. Y ahí empezamos a tener estos problemas con el poseedor con boleto. Es un poseedor de buena fe. Antiguamente el Código Civil, antes de la reforma, nos decía que era un poseedor, con una reforma que se le incorporó aparte al Código, nos decía que era un poseedor legítimo, que se lo consideraba como ejerciendo un derecho real. Hoy en día ya no se dice que es un poseedor legítimo, aunque está discutido, van a verlo en los artículos, no se dice que es un poseedor legítimo, pues sabemos que poseedor legítimo es aquel que está en ejercicio de un derecho real. El poseedor por boleto no tiene todavía el derecho real, sabemos que hay que realizar la escritura, pero sin embargo es de buena fe, no entró a poseer en forma viciosa, ¿bien? Entró a poseer de buena fe y con derecho, porque él firmó una obligación personal, suscribió la obligación personal, en la cual quedó instrumentada en el boleto, en la cual le entregaban la cosa a cambio de un precio y a cambio de la obligación de escriturar en un futuro próximo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede cuando pasa el tiempo, no se escritura nunca, y después resulta que se escritura a favor de otra persona? La casa. Y bueno, es el caso que veíamos recién, en el caso que teníamos a alguien que supuestamente está, pero no es el vendedor, se escritura a favor de otra persona, ¿y qué pasa con este adquirente por boleto? ¿Sí? Ahí tenemos un montón de cuestiones que podemos, digamos, cómo resolverlo. Si yo soy un adquirente por boleto, el boleto está firmado por el titular registral, que a su vez fue el que le vendió a esta nueva persona. Tengo la posesión, ¿sí? Y primero, a veces, primero en el tiempo vale en el derecho, ¿sí? Entonces tendría el derecho de hacer valerlo en la justicia. El código no lo dice. El código en el único supuesto, los únicos dos artículos en los cuales trata la protección del adquirente por boleto, son el artículo 1170 y 1171, que en realidad ahí habla de el adquirente por boleto protegiéndolo frente a los acreedores del vendedor. ¿Bien? Frente a los acreedores del vendedor. Es decir, que si al vendedor, que todavía tiene la casa inscrita a su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la oponibilidad frente a terceros, y en realidad todavía es titular de dominio, porque no se celebró la escritura con el adquirente, lo embargan, lo quieren ejecutar, ¿sí? Y quieren ejecutar precisamente ese inmueble. Entonces, ¿qué garantía tiene este adquirente por boleto? ¿Bien? Estos artículos nos hablan al respecto de eso. O al respecto, en 1170 y en 1171, perdón, nos habla del supuesto del concurso o quiebra del vendedor, ya es un proceso concursal, ¿bien? En el supuesto anterior nos habla de una ejecución puntual del inmueble. ¿Cómo se resuelve? Bueno, no nos dicen específicamente los artículos, si se cumple con una serie de pautas, el adquirente por boleto tendrá prioridad frente a los acreedores, ¿bien? Pero el código no resuelve el caso que tratábamos antes, el caso de un adquirente por escritura, con escritura pública, y hay una escritura inscripta, pero que tengamos una persona que con boleto está poseyendo. Bien, ese supuesto el código no lo resuelve, por ejemplo. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, ahí muchos autores dicen que rige el ius preferendi, primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Quién compró? ¿Primero escrituraron o primero verdaderamente tiene el boleto? No, primero tiene el boleto, ahora después hay que ver, ¿el boleto tiene fecha cierta o no tiene fecha cierta? ¿Recuerdan lo que era la fecha cierta en materia de actos jurídicos? Bueno, ¿tiene fecha cierta o no tiene fecha cierta? ¿Verdaderamente era el titular registral, o era un apoderado, o era otra persona? Bueno, hay puntos que podríamos tener en cuenta para darle la prioridad al adquirente por boleto, porque además tiene la posesión.
Entonces, estar con la cosa, tener la cosa bajo mi poder, es importante, el hecho de la posesión es importantísimo, ¿sí? Entonces, determinados puntos habrá que tener en cuenta para que se podrán alegar judicialmente, que se podrán probar, si hace más tiempo también está mejor, ¿sí? Que eso no significa que el boleto sea un justo título, ¿bien? Ahora vamos a ese tema. Pero no significa que el boleto no es un justo título, pero puede ser que termines teniendo la razón el titular por boleto. O no, se la pueden terminar dando al adquirente, al nuevo adquirente con escritura. Eso no está regulado por el código. Si bien el código nuevo, mucha gente dice hay mucha protección para el adquirente por boleto, no, son solo 2 artículos en los cuales nos habla frente a los acreedores del vendedor, pero no nos resuelve estos supuestos, que se dan en la práctica, y se dan mucho en la práctica, ¿sí? Entonces también, cuando uno adquiere por boleto hay que tener cuidado de cerciorarse de que verdaderamente sea el titular de dominio. Porque muchas veces, el boleto lo firmo con quién, o con un condómino, o con un heredero. El heredero no tiene derecho a eso. Entonces ahí yo ya no voy a tener las mismas defensas frente a que, imagínense que después en la sucesión y todos los herederos vendieron a otro. Ahí ya las defensas van a ser distintas, porque ahí yo no firmé el boleto con el verdadero titular, sino con uno de los herederos. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta y que no están resueltas por la ley, ¿bien? Eso dependerá de la prueba y lo que diga el juez. A ver, voy un poquito al foro que tengo varios comentarios. A ver. ¿Qué rol juega el boleto? Me parece que lo estuvimos viendo recién. Ahora voy al justo título, Jessica, que me estás planteando vos, porque es el otro ejemplo. Es como un acuerdo, el boleto, sí, el boleto es como un poder a su favor, no como un poder. Dijimos que es una obligación de compraventa instrumentada en el boleto, ¿sí? Pero no es un poder, a mí no me otorga, o sea, yo como comprador no es que el vendedor me otorga el poder de que haga lo que quiera con una cosa. Estamos en el íter o en el camino a cerrar el acto de la transmisión de dominio a los fines de firmar la escritura. El boleto es un paso previo, puede ser que este camino se trunque y me quede solo con el boleto. Y ahí es donde se genera el problema, pero no es un poder que me otorga, por supuesto el hecho de que me entregue, me haga la tradición de la posesión implica que me está dando mucho, ¿sí? Distinto es el adquirente por boleto que no tiene la posesión ya no va a tener derecho a nada, frente a una nueva escritura o frente a acreedores del vendedor, ¿sí? Solo tendrá la obligación, solo tendrá el derecho de indemnización de esta obligación que es personal, pero no tendrá derecho a la cosa, ¿bien? Dice, parece ser una práctica que a la firma del boleto se entrega el inmueble. Esto puede significar que podamos tener estos problemas como martilleros, lo planteo. No depende, no es una práctica. Esto va a depender de la negociación entre comprador y vendedor. De hecho, en realidad, la mayoría se entregan con la escritura. No muchos se entregan con el boleto, pero va a tener que ver con la negociación, ¿sí? Porque la persona de la casa la tenía desocupada, imagínense en tiempos como hoy que todo el mundo tiene miedo a las usurpaciones, y no, ¿para qué la voy a tener desocupada 2 meses más? Se la entrego ya, si total escrituramos y ya se la entrego, o me están pidiendo que tienen un plazo, que quieren hacer reforma. Bueno, a mí me pasó cuando me vine a vivir a esta casa, faltaban 2 meses para que naciera mi hija, y digo, ay, bueno, no nos entregas la posesión, que queremos hacer 3 reformas y nace la bebé, bueno, y nos entregó la posesión con el boleto. Depende de la negociación entre comprador y vendedor. Y ustedes como martilleros, bueno, estarán en el medio de la negociación, tendrán que cerciorarse de estos puntos, de que quede todo bien, si el boleto verdaderamente fue firmado por el titular registral, si eso se averiguó, ustedes pidieron un informe al registro de la propiedad. Si se tienen en cuenta estos criterios no hay ningún problema, ni para comprador ni para vendedor, ¿sí? Pero bueno, como todo sucede, se puede truncar esto, sí, tranquilamente. Bien, o no nos ponemos de acuerdo, o lo pactamos, nadie lo pacta en pesos, pero digamos que, bueno, ahora nos ponemos de acuerdo con el valor del dólar, o no puedo conseguir los dólares para escriturar, porque no puedo comprar más. Hay muchos problemas que se generan en este tipo. Muchas escrituraciones, o muchos boletos terminan judicializados porque no podemos llegar a la escritura, mucho pasa por el valor del dólar, ¿sí? O porque no puedo conseguir dólares. Cuando fue el primer cepo hace... ¿Cuánto fue el primer cepo de Cristina? No me acuerdo ya el año. Hace unos cuantos años, ahí se generaron estos problemas. No puedo adquirir dólares. ¿Cómo te voy a pagar si no puedo adquirir los dólares? Entonces, bueno, esto se terminó judicializando. Pero bueno, eso no quiere decir que llegue a buen término, ¿bien? Pero bueno, avatares que pueden suceder muchísimos. ¿Sí? Ustedes como martilleros tienen que cerciorarse precisamente de que quien vende sea verdadera titular de dominio. Si vende un heredero, bueno, que esté apoderado por el resto de los herederos, que la sucesión figure que esta relación o esto se va a llevar a cabo, es decir, averiguar los papeles, los antecedentes de las cosas. Por eso ustedes se están atajando de cualquier otro problema que puede ser. Acá me dicen, depende de la posesión.
Ahora voy con eso. Si lo firmó el propio dueño, a ver, el boleto acompañado en un poder a su favor por un tiempo determinado, porque no tiene el dinero para la escrituración. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Por supuesto, el tiempo de la escrituración lo pueden pactar las partes. Las heredaderas se lo dan a otra persona después del dueño fallecido, puede ser, sí, el comprador puede escriturar a su nombre con la posesión ventiañal del vendedor, puede suceder eso, y acá dice en 2012. A ver, tengo dos temas para contestarlo, del justo título, el paso del tiempo, y acá dice, el comprador puede escriturar a su nombre con la posesión ventiañal del vendedor, pero si tenés boleto, tenés algo más vos que solo la posesión. A menos que no sea un boleto de compraventa, sino que te cedan la posesión, que no es lo mismo. Un boleto de compraventa implica la celebración del acto, del contrato de compraventa, y en el cual la persona está legitimada para venderte a vos, entonces después se va a escriturar. ¿Sí? Perdón, ¿hay alguien que tiene prendido un micrófono? Ahí silencia, ahí está. Estaba en que, me perdí, silenciando el micrófono, disculpen. ¿Con qué andaba? A ver si alguien me refresca. No sé qué estaba diciendo, chicos. Bueno, vuelvo al... esperen que vuelva al foro y Estabas respondiendo la pregunta de la escriturar a su nombre. Nombre, bien, ahí está, gracias. Esto les decía, un boleto de compraventa implica precisamente que a mí me van a transferir el dominio, ¿sí? O me están cediendo el boleto, pero esta cesión de boleto viene de un anterior adquirente que estaba a nombre del titular de dominio. Entonces esto implica una transferencia de la posesión, digamos, una transmisión de la posesión, pero con la idea de que yo pueda tener el título. Ahora, si a mí me pueden ceder la posesión solamente, es una persona que está poseyendo con intenciones de usucapir, pero lleva 10, 15 años y se quiere ir de ahí, me puede ceder la posesión, por supuesto. Y yo puedo iniciar el juicio de usucapión teniendo en cuenta los 15 años, ponerle que esta persona poseyó, por supuesto me tiene que transferir toda la prueba, porque yo esto lo tengo que probar. Bien, entonces me pueden ceder la posesión, pero la posesión no se cede por boleto, se cede por una cesión. El boleto es solo una compraventa a los fines de escriturar. Me firma un boleto quien tiene el título, o me cede un boleto quien le ha firmado un boleto el verdadero titular de dominio y que tenía la intención de escriturar y no se llevó a cabo la escrituración. ¿Está? Pero la posesión se cede, no se firma un boleto. Bien, y el otro punto que quedaba en el foro es que muchos me dicen el paso de la posesión de 10 años o el justo título. El justo título es el otro supuesto que yo les decía, en los cuales yo puedo ser un poseedor de buena fe, que me considero con derecho a estar ahí porque tengo un título, pero es un título nulo. Recuerden, el justo título es aquel título que reúne las virtualidades de un título suficiente. ¿Por qué? Porque verdaderamente se escrituró, o sea, la formalidad que es la escritura, y a su vez es una obligación, un acto jurídico que tiene la virtualidad suficiente de transmitir un derecho real. Se celebró la compraventa, se escrituró esa compraventa, y aún se puede haber inscrito en el registro de la propiedad. Y se me entregó la posesión, entonces yo estoy poseyendo el inmueble de buena fe, porque la buena fe pasa por la convicción que tengo de haber cumplido los pasos que la ley me exige para adquirir el derecho real. Bien, pero después aparece una persona a decir que ese título es nulo, porque quien vendió era incapaz o quien vendió no estaba legitimado para vender. Bien, entonces ahí es donde sí el paso del tiempo importa, porque si yo ya llevo 10 años poseyendo el inmueble, ese título queda saneado por el Instituto de la Prescripción Corta. Si hace menos de 10 años que yo estoy poseyendo el inmueble, bueno, lamentablemente, si verdaderamente se prueba que el título es nulo, por más buena fe de mi parte, yo voy a tener que reintegrar el inmueble a quien me lo esté solicitando, y por supuesto tendré todas las acciones que emergen de la compraventa que realicé como indemnización, ¿sí? Podré solicitar la indemnización de cualquier tipo. Pero tengan en cuenta que el boleto de compraventa no es un justo título. El justo título es aquel que tiene la virtualidad para transferir el derecho real y además cumple con la formalidad. Y que el boleto no cumple con la formalidad. No está plasmado en una escritura pública. ¿Bien? A ver, acá me pregunta Juan. Con respecto al pago, te pueden exigir que pagues en dólares, porque por lo leído los pagos se hacen en papel moneda, o sea, pesos. No, no necesariamente, te pueden exigir que pagues en dólares. Es papel moneda también. Sabemos que en nuestro país, de acuerdo como vos lo pactes,
vos podés pactar en moneda extranjera y debes cumplir en moneda extranjera, que será una obligación de dar una cantidad de cosas, ¿sí? Se va a manejar distinto, porque no es moneda de curso legal, ¿bien? Entonces, pero vos tenés que cumplir con esa obligación, que es dar una cantidad determinada de dólares. ¿Sí? Si vos lo pactaste en dólares, debes cumplir en dólares, ¿bien? A menos que se haya establecido que lo puedas pagar en pesos a la cotización del día de la fecha. Sabemos muy bien que no es fácil conseguir los dólares, entonces si yo pacté en dólares, quiero que vos me lo pagues en dólares. ¿Okay? Yo como vendedor voy a querer los dólares. Bien, vos como comprador podrás llegar a alegar que no los conseguís. Sí, se pueden conseguir, el dólar blue, tendrás que pagar mucho más, pero bueno, te obligaste en dólares. Sabemos que en nuestro país, ¿por qué se cotizan en dólares? Precisamente por la depreciación monetaria. ¿Por qué no me tengo que obligar como deudor en dólares? Precisamente por la depreciación monetaria y que cada vez el dólar vale más. O los créditos actualizados como los créditos UBA, con todos los problemas que hubo con los créditos UBA. Cuando estamos en un país que económicamente es tan inestable como el nuestro, es difícil pactar este tipo de obligaciones, ¿sí? Por eso es tan difícil acceder a la vivienda, ¿bien? O poder adquirir una casa. Bueno, pero esas son cuestiones que creo que este país nunca va a solucionar. No sé si nuestros nietos por ahí vivirán en un poquito de estabilidad, no sé. El ser argentino creo que lleva consigo estar siempre pendiente del dólar y nunca tener estabilidad. Pero bueno, es lo que nos tocó. En fin, pero sí, es complicado para el comercio inmobiliario, por supuesto. Sabemos que el comercio inmobiliario es lo que más se frena con el problema con el dólar, ¿sí? Y bueno, y tampoco el hecho de que no haya crédito frena muchísimo también la transferencia de inmuebles. Y ahora está todo planchado, con los problemas con el dólar menos, uno no sabe si ofrecer, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, y más si trabajan ya en esto. Pero bueno, estamos con este tema del boleto, como les digo, si bien muchos autores opinan que con la reforma del código los adquirentes por boleto quedaron como más protegidos, la única protección que se le dio fue frente a los acreedores del vendedor, pero no frente a toda esta otra gama de conflictos que pueden acontecer y que no tienen una solución legal. Y cuando las cosas no tienen una solución legal van a parar al juez, y al juez hay que convencerlo, y hay que ver qué juez me toca, porque también depende de eso, en qué provincia litigue, qué juez me toque dentro de esa provincia, porque está librado a la decisión de una persona, que en definitiva, si bien se basa de acuerdo a la ley, cuando hay que aportar pruebas, la prueba se meritúa de acuerdo a la sana crítica del juez. Entonces, bueno, eso siempre, como abogada les digo que lo peor que hay es meterse dentro del Poder Judicial, o tener que demandar algo. Uno inicia un proceso judicial y nunca podés asegurarle a tu cliente cómo eso va a terminar, porque lo que vos tenías seguro que eso iba a ser así, termina del otro lado. Entonces, bueno, es siempre preferible un mal acuerdo que un buen juicio, dice todo el mundo, así que eso es preferible. Pero bueno, estamos con eso, con el boleto, bien. El otro punto que por ahí les quería aclarar, aunque ustedes sé que lo conocen bien, es el tema de la protección de la vivienda, antiguo bien de familia, que es la clase que se publicó esta semana. Las restricciones y límites al dominio son sencillos, lo puedo leer, se les puede generar alguna duda, pero nada que los vaya a complicar mucho. El tema de la protección de la vivienda. ¿Por qué se le cambió el nombre a este instituto? Antiguamente decíamos que era el bien de familia, antiguo bien de familia, legislado por la ley 14.394, una ley viejísima. Porque precisamente la sociedad evolucionó y hoy tenemos distintos tipos de familia, y hay gente que elige vivir sola, entonces no podemos dejar desprotegido a esta persona que elige vivir sola. La vivienda no es para la familia, sino que la vivienda es un derecho humano, que todo el mundo la tengamos, estemos en familia o no, tengamos familia o no. Entonces por eso hoy hablamos de protección de la vivienda, no de la familia, y por eso hoy en día se permite afectar un inmueble a este régimen sin necesidad de tener beneficiarios, es decir, sin necesidad de tener una familia. Puede ser que el beneficiario sea el mismo constituyente, es decir, quien vende y vive solo. Después, por supuesto, serán beneficiarios el cónyuge, el conviviente, si la unión está registrada, los descendientes, ¿sí? Y parientes siempre y cuando convivan. Bueno, eso está establecido bien en el código. ¿Cuál es el objetivo de este Instituto de la Protección de la Vivienda? Es sustraer el inmueble del patrimonio del constituyente, del patrimonio del titular. Es decir, ustedes saben bien que el patrimonio de una persona es la garantía de los acreedores, ¿cierto? El concepto de patrimonio existe precisamente con ese fin, que las personas que contraten conmigo conozcan mi solvencia, conozcan qué tengo a mi nombre, qué no tengo, qué debo, ¿bien? Ese es el concepto de patrimonio. Entonces yo con la constitución del bien de familia sustraigo este inmueble de mi patrimonio, de manera que mis acreedores
siempre y cuando sean posteriores a la Constitución, no puedan cobrarse sus créditos con el mismo. ¿Bien? Lo que hace es eso, sustraerlo del patrimonio, entonces como tal no responde por las deudas del constituyente. Por supuesto debe ser siempre y cuando las deudas que se constituyan con posterioridad. Las deudas constituidas con anterioridad, no, porque si no, imagínense que sería muy fácil contraer cualquier tipo de deuda, entregar mi inmueble como garantía y después afectar al régimen de bien de familia. Defraudo a todos los acreedores, ¿no? Debe ser de ahora en adelante. Y por supuesto tenemos ciertas excepciones, a los cuales que sin perjuicio de la constitución del régimen de la vivienda, hay créditos por los cuales sí va a ser ejecutable el inmueble, como por ejemplo gastos de expensas, si es un departamento por impuestos, el Estado lo va a poder hacer, por gastos de construcción, es decir, aquella persona que construyó o remodeló el inmueble va a poder igualmente ir contra el inmueble, aún frente a deuda por alimentos. ¿Sí? El padre que no paga no puede alegar que el inmueble esté bajo el régimen de bien de familia para no pagarle a sus hijos, no. En ese caso se desafecta y va a tener que responder. Sí, eso lo tienen enumerado en el código cada uno de los incisos. Pero precisamente el objetivo es este. Si bien uno puede ser titular de varios inmuebles, solo uno se puede afectar. ¿Bien? Antiguamente, bueno, no lo dice el código, pero también se permite, antiguamente se decía que se podía afectar o la vivienda, es que en realidad hoy es solo la vivienda. Antes se permitía también afectar el establecimiento, no industrial, pero el lugar de trabajo, sino por ejemplo el estudio jurídico se puede afectar, el estudio inmobiliario, la inmobiliaria, o no sé, el taller de un carpintero, no una empresa por supuesto, porque además ya sería la persona jurídica la titular de eso, pero sí el establecimiento económico, porque precisamente, bueno, yo si puedo tener mi sustento, puedo siempre darle una vivienda a mi familia o a mí mismo. Entonces se podía elegir. Hoy se habla solo de vivienda, es decir que puede ser una vivienda, no establece límite. Antiguamente el Código Civil establecía un límite de valor, que por supuesto siempre estaba desactualizado, de valor de la vivienda, hoy no lo establece, pero por supuesto se determina que si es una mansión de una cuadra entera, y no sé, 1000 metros cuadrados cubiertos, más, no sé, ya llegábamos a un punto en el cual la persona podría vivir en otro inmueble, digamos, hay determinados criterios, pero en principio, bueno, uno solo de los inmuebles puede ser afectado para resguardar la vivienda, sea del constituyente o sea de los beneficiarios que también puedan estar, ¿bien? Entonces eso es importante conocerlo también como régimen. Uno de los supuestos en los cuales, digamos, es superfluo que el código nos hable de las excepciones, es el tema de las expensas. ¿Por qué? Porque para constituir el inmueble bajo el régimen de la vivienda, primero debo adquirirlo, ¿verdad? Y cuando yo adquiero un departamento, necesariamente suscribo el reglamento de copropiedad de administración. ¿Y de dónde surge la obligación de pagar expensas? Del reglamento de propiedad horizontal. Entonces nunca podría eximirme del pago de las expensas constituyendo el inmueble bajo el régimen de la vivienda, porque primero me estoy obligando a pagar expensas y después podría constituirlo. Entonces vemos que en ese caso, digamos, esta disquisición se veía antes, cuando era régimen de bien de familia, porque esta excepción no la daba la ley, y muchos pretendían eximirse del pago de expensas diciendo que tenían el inmueble afectado al régimen de bien de familia y que ellos dejaron de pagar después. No. El tema es cuando surge la obligación, no cuando estoy en mora. ¿Sí? Porque yo puedo dejar de pagar cuando ya el inmueble está afectado, pero la obligación surgió con anterioridad. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también a los fines de la determinación. Bien, hasta ahí. Por supuesto, el inmueble para afectarlo al régimen de la vivienda tiene que estar escriturado, obvio, nunca podría afectar con un boleto al régimen de protección de la vivienda, ¿sí? Tiene que estar obviamente escriturado, y como toda afectación de derechos reales sobre inmuebles, debe ser por escritura pública, y debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Precisamente, o sea, los acreedores tienen que conocer esa situación, como aquel acreedor que quiera contratar conmigo, yo le estoy ofreciendo un inmueble en garantía, va a pedir un informe de dominio para ver que el mismo no esté afectado al régimen, que no tenga una hipoteca previa, ¿sí? Entonces son esas cuestiones por las cuales el registro es importante y debemos recurrir al mismo. Bien, a ver si en el foro tengo alguna otra cuestión. ¿Un local comercial no puede ser afectado como bien de familia? No, porque hoy estamos hablando, como dijimos, de protección de la vivienda. Antiguamente el bien de familia era más, digamos, era limitado desde el punto de vista que tenía que tener beneficiarios y tenía que haber familia, pero no más amplio porque me permitía esto otro. ¿Bien?
¿Se puede firmar un boleto de compraventa sin pagar ningún porcentaje del precio? Es decir, pagar el 100% del valor al día de la escritura. Sí, por supuesto. Si lo acordás con el vendedor, no hay ningún inconveniente. Recordá que es una obligación personal. Uno puede, sabemos que rige la autonomía de la voluntad. Entonces, lo que nos podamos poner de acuerdo nosotros está bien. Mientras el vendedor te lo acepte, no hay ningún inconveniente. ¿Tenés que residir en la vivienda para que sea bien de familia? Sí, hay que residir en la vivienda, ¿sí? Siempre alguno debe residir, no puede ser un inmueble en el que no se resida, por lo menos al momento de la inscripción, ¿sí? De la afectación. Lo que sí se agregó ahora es lo de la vivienda rural, que antes no estaba. Sí, se considera no que hay gente que también vive en la zona rural y antes eso no existía. Exacto, lo que pasa es que hay que tener cuidado con que es solo la vivienda y no toda la unidad no económica. El predio. Exacto, vos por ahí tenés un campo gigante. Un tremendo campo de soja y un ranchito. Exacto, bien, tiene que ver con eso, sí. Exacto. Bien. La idea que ustedes conozcan es la existencia del instituto, un poco cómo funciona, y el hecho de que hay que tenerlo en cuenta al momento de que si ustedes van a intervenir en una transferencia inmobiliaria en la que haya una afectación de este tipo. Porque si el inmueble está afectado, para vender el inmueble, si la persona está casada o está conviviendo con una unión convivencial inscrita, debe requerirse el consentimiento del cónyuge o del conviviente, ¿sí? Cosa que no es necesario si esta persona está sola, aunque el inmueble esté afectado al régimen. Entonces, eso para ustedes en su desempeño profesional tienen que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, ¿sí? Si la persona no tiene un cónyuge, o no tiene un conviviente con unión registrada, si la unión no está registrada, no vale como tal, deben tener en cuenta eso, es necesario el consentimiento, ¿sí? Por supuesto sabemos que por el régimen de la ganancialidad conyugal, también es necesario el asentimiento conyugal si uno vende un bien propio, pero eso pasa por otro lado, que es solo la venta, acá es con respecto a la afectación. ¿Sí? Bien, entonces ese es el objetivo de que ustedes conozcan el instituto, ¿bien? Porque existe y porque profesionalmente lo van a tener que tener en cuenta. A ver, dice, ¿se tiene que hacer un trámite para lograr la afectación para la protección de la vivienda? Sí, por supuesto, como dije recién, se hace por escritura pública, y la escritura pública se debe inscribir en el registro de la propiedad, para que sea oponible a terceros, ¿bien? Que ese es el objetivo del instituto, si no está inscrito, la verdad que no tiene fin. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Sí. Te hago una pregunta, porque en la clase, en el link del video de YouTube que hablaba la profesora, habló de subrogación y habló de cuando tenés la propiedad en bien de familia, cuando la vendés, si pasa, se sobrepasa, no entendí esa parte. ¿Qué pasa a la otra propiedad? Claro. La subrogación se extiende. A ver, la subrogación es un medio de extinción anormal de las obligaciones que tiene que ver cuando yo cambio una cosa por otra. Cuando hablamos de subrogación de bienes, tiene que ver cuando yo tengo una casa, la vendo y compro otra. Una casa toma el lugar de la otra, a los fines de, por ejemplo, la constitución del bien de familia, ¿sí? O, en su caso, el importe que a mí me paguen por la venta de esa casa va a estar protegido también de los acreedores, por la constitución del bien de familia anterior. Viene con eso, pero cuando hablamos de subrogaciones, subrogar es cambiar una cosa por otra, ¿sí? Una cosa, una obligación, en este caso precisamente una cosa, cambio un inmueble por otro. Se considera que la afectación sigue y pasa a ese inmueble, por más que haya que inscribirla de vuelta. ¿Pero por qué tiene que ver esto? Porque por el lapso temporal y las obligaciones que yo haya contraído en el medio. Si yo afecté el bien de familia acá y acá contraje un montón de obligaciones, esta casa que yo tenía no pueden caer sobre la misma los acreedores. Si yo la vendo la casa y me compro una nueva acá, con todas estas obligaciones, ¿qué sucede? Si yo constituyo un nuevo régimen de la vivienda, todos estos acreedores serían anteriores a la constitución, ¿bien? Y me podrían ir contra la casa. En cambio, con la subrogación, como ocupa el mismo lugar, por más que haya que hacer el trámite de vuelta, obviamente pues la casa es otra, hay que escribirlo en otro folio, en otro registro, es como si continuara lo mismo. Entonces estos acreedores que están en el medio siguen siendo posteriores a la afectación, ¿tá? Porque si no, pasaría esto, ¿sí? Estos acreedores que están en el medio podrían agredirme la nueva vivienda, cuando en realidad es el cambio de una por otra, es una subrogación.
¿Está claro ahí? Es por eso este tema de la subrogación. ¿Bien? A ver, tengo más acá en el foro, en el chat. Alguien que se tiene que ir, bueno, no hay problema, queda la clase grabada. A ver, cuando una propiedad se presenta como garantía en un contrato de locación y está afectada por el bien de familia, ¿se firma un formulario a través de escribano para quitar esa afectación? No es tan sencillo desafectarla, no es sencillo desafectarla. Directamente eso ustedes como martilleros o uno como locador no lo tomás como garantía, eso no te sirve como garantía, no se puede desafectar porque sí, la desafectación la puede pedir solo quien la afectó, y siempre y cuando no tenga beneficiarios que se opongan, o siempre y cuando no haya beneficiarios menores de edad. No se puede desafectar porque sí, esa casa no te sirve como garantía, o sea que no la tomes como garantía en un contrato de locación, te tiene que dar otro inmueble. ¿Sí? Por eso usted también, cada vez que uno entrega una garantía, tiene que pedir un informe al registro de la propiedad para no encontrarse con esto. ¿Bien? Claro, porque bien se puede embargar, pero no se puede ejecutar, entonces estamos en la misma. No sirve, o sea, ahí está la trampa, sirve, o sea, por eso directamente no se toma como garantía. La puedo embargar, pero queda el embargo truncado porque no puedo ejecutar. Y claro, el embargo queda ahí hasta que lo desafecten hasta que ellos. se desafecte, exactamente. Claro, pero no puedo yo pedir que se desafecte para ese contrato, no. Exactamente. Precisamente por eso es tan importante esta garantía, por eso está bueno uno constituir, si podés, tu propio inmueble, digamos, te estás asegurando de que, bueno, esto siempre va a estar, esto nunca me lo van a rematar, pero también te corres el riesgo. Quiero sacar un crédito, quiero el procrear para ampliar la casa, y no, esa casa... Tiene sus trabas. Exacto, tiene sus trabas, entonces o bueno. sea, está como derecho, justamente como derecho humano para usarla como vivienda, ya lo otro para otra cosa no. Ya para especular es otra cosa. Para especular o para hacer negocios ya deja de ser un derecho humano. Exacto, bien, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? A ver, dice, si se encuentra afectada como bien de familia no se puede presentar como garantía para una locación. No, por supuesto, ahí está, es lo que veíamos, lo que charlábamos recién. Entonces, bueno, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta en la práctica. Siempre requerir el informe, y por eso es necesario el informe, y por eso es importante el registro. Más allá de que nosotros decíamos que el principal medio de publicidad del derecho real es la posesión. ¿Sí? Es la posesión para toda la sociedad, pero para ustedes, dentro de ya su accionar como profesionales, o del abogado, o del escribano, digamos, el que actúe con ese inmueble de algún tipo de relación, ya como profesional, ustedes sí tienen que recurrir siempre al registro. ¿Tá? Pero para el resto de la sociedad, que es la que debe respetar mi derecho, la posesión basta. Para ellos, el hecho de que yo me encuentre con la cosa bajo mi poder y me comporte como dueño, yo soy el titular de dominio, se presume desde afuera, ¿sí? Después, por supuesto, habrá que averiguarlo, pero no todo el mundo va a pedir el informe de registro de la propiedad. De hecho, nadie tiene acceso al registro de la propiedad si no son profesionales. Entonces, no es que cualquier fulano va y pide un informe. Entonces, bueno, ese es el tema, pero de ahí la importancia de la posesión, pero por supuesto de ahí la importancia de la registrar, ¿sí? Para las cosas registrables, por supuesto. Otras cosas no lo tienen, obviamente. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra cuestión que quede para charlar? ¿Que tengan dudas? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hemos visto bastante, pero estuvo bueno porque la idea no era para mí hoy desarrollar el tema, sino que surgieran así las cuestiones. Vieron que también surgieron las cuestiones con la primera tarea que yo les dije. La idea de esta tarea es que les surjan las dudas a ustedes, precisamente, porque a veces las dudas no surgen, o uno lee y parece que está todo entendido, y cuando hay que sentarse a resolver las cosas, ahí es cuando las dudas aparecen. Entonces la idea es planteárselas las dudas, ¿bien? Lo mismo va a suceder con el trabajo práctico. Este trabajo práctico, como les dije, el primero es un caso para resolver estas cuestiones. Yo planteé un caso que pueden suceder todos estos temas que hemos hablado hoy. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Son preguntas cortas, pero la idea es que justifiquen, no que me digan sí, no, y en una oración, porque sí, porque lo dice el código, porque me trajeron un artículo, no. Analicen la situación y vean cómo la pueden resolver. Hay veces que hay, como yo les decía, también depende del juez que toque, bueno, también depende del alumno que lo justifique. A veces uno lo justifica para un lado y otro lo justifica para el otro, pero están bien fundadas las dos justificaciones y puede ser que la pregunta sea tomada como correcta, aunque después siempre hay una respuesta correcta, pero bueno, si ustedes se empeñaron en justificar porque ustedes creen que es eso así, está perfecto, pero justifíquenlo. Entonces, sí, te lo voy a tomar como correcto porque veo que el tema lo entendiste. No me dijiste lo que quería, pero el tema lo entendiste. Entonces,
Bien. La corrección es una corrección de un trabajo de desarrollo, que es corto igualmente, y tampoco quiero que transcriban, no corten y peguen artículos, ni corten y peguen cosas que tenga que leer, tras que son 111 inscritos, no me hagan leer 5 hojas de cada uno. Pero el tema es, puntualmente, las preguntas se pueden resolver con un sí, un no, sí. ¿Se pueden responder en una oración? Sí, pero bueno, yo quiero un poco más, ¿sí? Me dice, es poseedor. Sí, ya sé lo que significa poseedor, pero decime vos por qué considerás que ella es poseedora, o que es poseedor. Bueno, decime que tiene la cosa bajo su poder. O sea, hágame un poquito de, que yo me dé cuenta que el tema lo comprendieron. Bien, el trabajo se habilita mañana, va a estar habilitado hasta el lunes 12, inclusive, y las notas las voy a entregar, y creo que el 23 les puse en la plataforma, mañana les va a aparecer todo, 15 días, porque son un montón para corregir, ¿bien? Como les dije, este primer trabajo, la idea es eso, otra vez, es que piensen, desarrollen, busquen, y después tienen el recuperatorio, llegado el caso de alguno que por ahí no le encontró la vuelta, porque a veces uno no encontró la vuelta. ¿Puede ser expresado con sus palabras? Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Una cosa es expresar con unas palabras y otra cosa es utilizar mal los términos. Nosotros, un poseedor, que de hecho posesión se escribe con S las 2 veces, por favor no me lo escriban con C, que eso me pone de mal humor. Un poseedor es un poseedor, un tenedor es un tenedor, un titular de dominio es un titular de dominio, eso ya no me lo podés confundir. Entonces, por más que vos utilices la palabra, no me puedes decir el que está viviendo y bueno, y está viviendo ahí. No, es un poseedor, porque vive y tiene ánimo de dueño. Es un titular de dominio. Hay cuestiones que, si bien podemos, por supuesto con sus palabras, hay cuestiones que ya estamos avanzados en la carrera y hay terminología que se tiene que utilizar correctamente. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Tienen 4 días para hacerlo, lo están haciendo a libro abierto, tienen todo para hacerlo, tengamos en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Que eso se puede perdonar si ustedes están rindiendo al final en el centro tutorial, pero no haciendo un trabajo con la compu abierta y pudiendo hasta charlarlo con sus compañeros. Así que esas cuestiones sí, uno es un poquito más preciso desde ese punto de vista, de que lo pueden hacer tranquilos. ¿Bien? Bueno, sí, tiempo hasta el 12 me decían acá. Tiempo hasta el 12 que es el lunes inclusive, el lunes a la noche. Traten de no entregarlo el lunes a las 23:59, porque ahí es cuando empiezan a mandarlo al otro día, me llenan de mail porque no lo pudieron mandar. Bueno, inténtenlo un poquito antes, porque el riesgo de que la plataforma se caiga y todo eso siempre puede suceder, ¿sí? Pero bueno, también si algo sucede así terrible, me mandan el mail con el archivo. No me pregunten y después me mandan el mail a una semana, ¿no? Me mandan al otro día el mail con el archivo y bueno, está recibido, ya está. ¿Bien? Bueno, ¿estamos? ¿No hay ninguna otra cuestión? ¿No? Bueno, voy a tratar de que me suban el link lo antes que se pueda para dejarles la clase a los que no estaban presentes, pero bueno, eso demora 1 o 2 días, por ahí recién el viernes voy a poder subirles la clase. ¿Bien? Bueno, ¿estamos?